Imagínate que estás en tu casa de noche cuando de repente una luz en el cielo desciende. Te asomas por la ventana y cuando miras de cerca te das cuenta que es la silueta inconfundible de Jesucristo bajando del cielo. Te frotas los ojos pensando que estás soñando, pero no. Está pasando. Corres a despertar a tu familia, los arrastras hacia la ventana y sus rostros se iluminan con la misma mezcla de asombro y reverencia. Tus vecinos salen a las puertas, mirando hacia el cielo, susurrando oraciones, llorando, abrazándose. Es un milagro, tiene que serlo. ¿Cómo podrías dudar de lo que tus propios ojos están viendo y de tu fe? De lo que todos a tu alrededor también están mirando. De pronto la figura celestial te habla. Su voz como un trueno suave te da instrucciones. Te ordena que hagas cosas, que sigas sus palabras sin cuestionar nada. ¿Y tú? ¿Cómo podrías no obedecerle? Es nuestro Señor Jesucristo finalmente. ¿Cómo podrías negarte a las palabras del Salvador descendiendo del cielo en un haz de luz divina? Pero espera un momento. ¿Y qué tal si, y solo si, todo lo que estás experimentando, por real que parezca, es una fabricación? Un escenario orquestado, una realidad construida meticulosamente, no por entidades divinas, sino por manos humanas y por la inteligencia artificial, justo como en la Matrix, donde todo lo que percibimos como realidad es solo una simulación digital. ¿Qué pasaría si lo que estás viendo es el producto de algo llamado Proyecto Bluebeam? Sí, la tecnología actual podría, en teoría, permitir algo tan complejo y engañoso. Podríamos proyectar, de hecho, con la tecnología que tenemos, el holograma tridimensional de una imagen divina como la de Jesucristo, Mahoma o Buda. Jugar incluso con nuestras creencias, manipuladas por tecnologías tan avanzadas que nos llevarían a cuestionar todo. Proyecciones a gran escala, audios que resuenan directamente en nuestra mente. Las obras que yo hago por mi Padre dan testimonio de mí. Hologramas tan detallados y realistas que desafían cualquier lógica. Y si te dijera que el proyecto Bluebeam, una teoría que circula desde hace décadas, predice precisamente esto, un plan secreto que involucra la proyección de imágenes gigantescas en el cielo, acompañadas de poderosos mensajes auditivos, todo en un intento por controlar a las masas o incluso para simular un segundo advenimiento, un contacto extraterrestre o cualquier número de escenarios cataclismos o milagrosos. Pero cuidado, porque aquí es donde las cosas se complican, donde la línea entre la fe, la realidad y la ficción se vuelve peligrosamente borrosa. ¿Cómo reaccionarías si tu fe, tus percepciones y tu vida pudieran ser manipuladas no por seres omniscientes desde el cielo, sino por tecnólogos en una sala de control? En este video exploraremos estas preguntas inquietantes y viajaremos a través de las páginas de este libro prohibido, el proyecto Bluebeam. Prepárate, porque después de esto podrías comenzar a cuestionarlo todo, incluso tu propia interpretación de la realidad. A medida que la figura de luz continúa descendiendo majestuoso del cielo nocturno, una quietud reverencial cae sobre el vecindario. Las personas jóvenes y viejas se aglomeran en las calles, sus rostros iluminados por el resplandor étero que irradia el visitante celestial. Los niños se aferran a las manos de sus padres, sus pequeños cuerpos temblorosos no de frío, sino de la sacudida eléctrica de lo divino que llena el aire. La imagen de Jesucristo es vívida, casi más real que cualquier cosa que hayas visto antes. Su túnica fluye con un brillo que desafía toda descripción. Sus ojos son pozos profundos de amor y comprensión cósmica, y cuando mueve sus manos parece como si el tejido mismo de la realidad fluctuara en respuesta. No teman, te dice, y su voz es como el viento moviéndose entre las hojas o el murmullo de un río distante, familiar y extraño al mismo tiempo. Sus palabras no se escuchan tanto como se sienten, una resonancia profunda en el pecho de cada persona que lo escucha. He venido a guiarte hacia la luz, a mostrarte el camino. Sus palabras son un bálsamo de esperanza en este mundo tan complejo, y muchas personas en la multitud caen de rodillas ante él llorando en silencio. Pero mientras observas estas escenas, una pequeña parte de ti, una pequeña voz en la parte posterior de tu mente se pregunta: ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo podría en este mundo moderno y descreído un milagro de tales proporciones manifestarse? Entonces lo ves, algo que otros quizás no han notado, un ligero parpadeo en la figura, una falla en la Matrix, una ondulación que no coincide con el movimiento natural de Jesucristo. Tu corazón comienza a latir con fuerza, no de exaltación ahora, sino de un tipo de pavor que se arrastra en tu espina dorsal. Empiezas a moverte a través de la multitud, tus ojos buscando, y ahí, casi oculto a la vista de todos, está
un dispositivo extraño, apenas visible incrustado en un edificio cercano. Su superficie está repleta de luces parpadeantes y parece vibrar con energía. Tu descubrimiento te golpea como un rayo frío. Esto no es un milagro, es un espectáculo, una proyección, un holograma avanzado. Pero la tecnología necesaria para lograr algo así sería inmensa, casi tan maravillosa y aterradora como un verdadero milagro. ¿Quién podría hacer algo así y por qué? Incluso mientras estas preguntas giran en tu mente, el Cristo proyectado continúa hablándote. Sus palabras llenan el aire y te das cuenta de que este proyecto Blue Beam, del que habías oído hablar, esta teoría de la conspiración desestimada desde hacía mucho, está pasando justo frente a tus ojos. No es solo un truco de luces, es un evento psicoacústico, un ataque a tu mente, un intento de dirigir la voluntad colectiva mediante la falsificación de una experiencia religiosa. El pánico se asienta brevemente en tu pecho, pero lo rechazas. Tienes que actuar, tienes que exponer esta farsa por lo que es. Pero cuando te giras hacia tus vecinos, cuando le intentas decir a tu familia, ves la absoluta fe en sus ojos, la completa rendición ante la experiencia. Te das cuenta de la terrible verdad. Para ellos, esto es tan real como cualquier otra cosa, tan real como la propia fe que llena sus corazones. No te van a hacer caso. Te enfrentas a una encrucijada crítica no solo de percepción, sino de creencia. ¿Qué es más real? ¿La verdad que ves o la fe que sienten? Y mientras la figura proyectada en el cielo nocturno continúa su sermón beatífico, te encuentras preguntándote si la realidad es lo que podemos tocar y ver, o si en cambio reside en las cosas en las que elegimos creer, sin importar cuán construidas puedan ser. En las sombras crepusculares de la realidad que conocemos, yace el proyecto Blue Beam, un manuscrito que despliega un mundo que se tambalea al borde de lo inimaginable. Y este es el autor, Serge Monast, el arquitecto de esta revelación, que teje una narrativa que es tan fascinante en su audacia como inquietante en sus implicaciones. El libro se desenvuelve no como una obra de ficción, sino como la exposición alarmante de un plan de control mundial que ha estado fermentando en los corredores ocultos del poder global. En sus páginas el cielo no es simplemente un vasto vacío, es un lienzo en espera de una proyección que puede cambiarlo todo, una segunda venida artificial, una gran ilusión cósmica. Según Monast, este gran engaño se va a orquestar mediante un sofisticado sistema de proyecciones holográficas a gran escala. Estas imágenes, dice, poseerán una claridad celestial, un realismo tan palpable que los corazones más endurecidos se van a doblegar en reverencia y las mentes más escépticas van a cuestionar todo su conocimiento previo. Un espectáculo de sonidos, de luces, la sensación misma de la divinidad. Nada es demasiado grandioso en esta falsa epifanía. Pero el proyecto Blue Beam no se detiene en meras visiones. Monast delinea cómo la voz de Dios se va a transmitir en una sinfonía de pensamiento que resonará dentro de cada ser, alcanzado por la tecnología que puede comunicarse directamente con la mente humana. Palabras de amor, de paz, unidad, todas entrelazadas para tener una nueva doctrina religiosa universal. La obra de Monast se sumerge en las aguas profundas del misticismo, sugiriendo que antiguos conocimientos y tecnologías ocultas van a jugar un papel en este drama celestial. Habla de monumentos antiguos, de textos sagrados y de símbolos esotéricos, y dice que todos han sido piezas de un rompecabezas milenario que solo ahora puede ser ensamblado. El proyecto Blue Beam es un libro peligroso, no por sus revelaciones, sino por el potencial que tiene para encender el pánico y para sembrar desconfianza, para cuestionar todo lo que vemos y todo en lo que creemos. Monast presenta un mundo donde cada institución, cada bastión de autoridad podría estar involucrado en esta supuesta gran decepción. Al hacerlo, rasga la tela misma de la confianza social y colectiva. Nos deja preguntándonos en quién, si es que hay alguien en quien todavía podamos confiar. El libro en sus pasajes más oscuros habla de un periodo de tribulación que seguirá esta gran revelación. Caos, revueltas, incluso guerras, son posibilidades que Monast no rehúye. Describe un mundo que debe ser desgarrado por su propio escepticismo y miedo, un precio a pagar antes de que cualquier nuevo orden mundial pueda ser impuesto. El primer paso del plan secreto del proyecto Blue Beam es el derrumbamiento del arquetipo de todo conocimiento arcaico. Se manipularán descubrimientos arqueológicos para desacreditar y desafiar las doctrinas religiosas fundamentales. Esta revelación, según Monast, será un terremoto cognitivo que va a sacudir la fe hasta su mismo núcleo, dejándonos hambrientos de una nueva verdad en que creer. Luego, dice que va a haber un gigantesco espectáculo espacial,
donde proyecciones holográficas de todas las figuras divinas, históricas, se van a fusionar en una sola, en un evento sin precedentes. Este singular Mesías hablará en todas las lenguas, directamente al corazón de cada hombre, de cada mujer y de cada niño, y va a unificar bajo el estándar de una nueva espiritualidad creencias, dice él, que una vez nos dividieron. Más inquietante es aún lo que dice Monas en su libro de cómo la telepatía electrónica sería utilizada en esa etapa. Los dispositivos ocultos, dice, van a transmitir pensamientos y emociones que nos van a hacer creer que son divinamente inspirados. Cada alegría, cada miedo, cada revelación parecerá nacer desde lo más profundo de nuestra psique, pero en realidad será una melodía cuidadosamente orquestada desde las sombras. Y en el tercer acto de esta gran obra, Monas nos advierte de los rayos de Dios, un sistema de defensa global. Argumenta que se volverán contra nosotros, presentará una falsa invasión extraterrestre tan realista que el mundo entero se unirá en vapor y súplica por la salvación, y luego, cuando la desesperación alcance su punto más alto, cesará, dejando al unísono Mesías para calmar y unir al mundo bajo un solo estandarte. Pero la fase final es quizás la más distópica de su libro. Monas escribe sobre la implementación de un control mental global, un estado policial espiritual donde la libre voluntad será subyugada y reemplazada por una obediencia inquebrantable. La resistencia no solo será inútil, va a ser inexistente a este punto. Quizá lo más inquietante del libro no sean sus revelaciones, sino las preguntas que deja sin respuesta. En un mundo de sombras danzantes, donde cada realidad puede ser una ilusión, Monas nos obliga a preguntar, ¿quién orquesta este magno engaño? Y más profundamente, ¿con qué propósito? El proyecto Bluebeam no es simplemente un libro, es un laberinto y cada pasillo que recorremos nos lleva a más preguntas y a más misterios. En sus páginas, el futuro no es firme, sino fluido y lleno de posibilidades tanto maravillosas como terribles. En su núcleo, Monas no nos dice qué pensar, simplemente nos dice que comencemos a hacerlo. Según Monas, el plan maestro sería orquestado por una sombría alianza global que a menudo se describe vagamente. Posiblemente una coalición de élites gubernamentales, corporativas y organizaciones secretas con agendas ocultas. Estas fuerzas detrás de la cortina serían increíblemente poderosas, con acceso a tecnología y recursos que eclipsan el entendimiento público que podría suceder en un momento de gran crisis mundial. Posiblemente también cuando la sociedad esté buscando desesperadamente respuestas y unificación. Un terreno fértil para el advenimiento de un nuevo orden mundial. Aunque el libro no proporciona una línea de tiempo específico, implica que esto se desarrollaría cuando la tecnología haya alcanzado su cenit, su punto en el que pueda verdaderamente ser indistinguible de la magia, y cuando la humanidad esté simultáneamente más interconectada y dividida que nunca. El porqué se enraiza en el deseo del poder y control total. Según el libro, los arquitectos de este plan buscarían nada menos que el dominio absoluto sobre la conciencia humana, y por lo tanto, la realidad misma. Al disolver las antiguas creencias religiosas y culturales y reemplazarlas con una nueva fe centrada en una figura mesiánica fabricada, esperarían erradicar la disidencia y establecer una homogeneidad ideológica, donde la voluntad individual se somete a la colectiva que a su vez está gobernada por esta agenda global. El objetivo final entonces sería la creación de un nuevo orden mundial, un único gobierno global y una sola religión o sistema de creencias. En esta nueva realidad, cada aspecto de la existencia humana estaría bajo el microscopio y el mazo de estas élites. La libertad como la conocemos sería redefinida y erradicada por completo, reemplazada por una seguridad prometida y una unidad obligatoria. Hay que advertir también que Proyecto Bluebeam y las teorías que propone están llenas de emociones peligrosas. Muchos críticos la han descartado como una teoría de conspiración sin fundamento, mientras que otros lo ven como una advertencia profética de lo que podría pasar. De cualquier manera, el libro plantea preguntas inquietantes sobre la tecnología, el poder y cómo la percepción colectiva puede ser moldeada o incluso fabricada por aquellos que poseen los recursos y el deseo de hacerlo. En este mundo hiperconectado, nuestros sentidos son asaltados constantemente por nuestro bombardeo de supuestas verdades. Pero ¿qué sucede cuando estas verdades son meros espejismos proyectados por aquellos que codician el control? Monas pone en tela de juicio nuestra vulnerabilidad ante las influencias externas y nos reta a contemplar la responsabilidad que viene con el conocimiento. Si nos damos cuenta de que nuestras creencias podrían ser el resultado de un intrincado engaño, ¿cuál es nuestro curso de acción? ¿Nos quedamos en silencio cómplices de la ilusión? ¿O nos levantamos para desafiar la narrativa impuesta y buscar nuestra propia verdad?
Por cierto, déjame contarte algo escalofriante sobre el autor y cómo acabó su vida. Serge Monast nació en Quebec, Canadá, y fue un periodista de investigación. También fue poeta y teórico de la conspiración, profundamente arraigado en la búsqueda de develar lo que él creía que eran verdades ocultas. Monast se dedicó a escribir sobre temas que consideraba de crucial importancia y a menudo alarmantes para la sociedad. Uno de los aspectos más controvertidos y trágicos de su vida personal fue la situación con su hija. Se reportó que Monast creía que su hija había sido secuestrada por agentes del nuevo orden mundial. Una afirmación que, aunque nunca se corroboró con pruebas concretas, ilustra la profundidad de su desconfianza hacia las autoridades y el sistema. Este evento, según algunos relatos, lo empujó aún más en su mundo de teorías de conspiración y lo aisló de todos los que no le creyeran. Finalmente, Monast murió repentinamente en 1996 y las circunstancias de su muerte siguen siendo un total misterio llenos de especulación hasta el día de hoy. Aunque la causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco, seguidores y simpatizantes de sus teorías sugirieron que pudo haber sido silenciado por las mismas organizaciones sobre las que él escribía. Su muerte, ocurrida en su hogar, fue inesperada y sorprendió a aquellos cercanos a él, así como a la comunidad para la que seguía su trabajo. Hasta el último de sus días, la controversia rodeó a Monast no solamente con sus teorías, sino también hasta su muerte. Dentro de este torbellino de misterios, la tragedia personal y audaz de sus afirmaciones, el legado de Serge Monast y su proyecto Bluebeam persiste con un enigma envuelto en rompecabezas. Es posible que la tecnología moderna, esa misma que nos facilita la vida diaria, se convierta en la maquinaria de nuestra propia subyugación. La viabilidad técnica de un proyecto como el de Bluebeam, aunque cuestionable, no está completamente fuera del alcance de las capacidades tecnológicas actuales. La manipulación de información, la realidad virtual, los hologramas avanzados y los sistemas de armas no letales son aspectos ya presentes en nuestro mundo. En teoría, podríamos hacerlo, pero ¿se atrevería realmente alguien a implementar un engaño global de la magnitud descrita por Monast? Y si es así, ¿cómo reaccionaría la humanidad ante ese descubrimiento? Quizá la respuesta se encuentre no en la verificación de la realidad de estas teorías, sino en la introspección de nuestra propia percepción de la realidad. ¿Estamos eligiendo informarnos plenamente, cuestionar valientemente y pensar críticamente, o estamos dejando que otros dicten nuestra comprensión del mundo? Podríamos, según el proyecto Bluebeam, en algún punto, vivir en una verdadera Matrix. Y muy independientemente de su autenticidad, el proyecto Bluebeam resalta una necesidad vital de vigilancia cognitiva y de cuestionamiento constante. Nos invita a considerar cómo las narrativas globales pueden ser moldeadas, alteradas y utilizadas para servir a los intereses de unos pocos en el poder. En el caso de Serge Monast, uno no puede evitar preguntarse si su trágico destino fue el resultado de saber demasiado o quizá de creer demasiado. Sea cual sea el caso, su historia es un recordatorio sombrío de que la búsqueda de la verdad raramente es un camino fácil o seguro. Para aquellos de ustedes intrigados por los misterios sin resolver y las verdades ocultas, les prometo que nuestro próximo tema no los va a decepcionar. Prepárense para sumergirse en las profundidades del conocimiento prohibido en nuestro siguiente video, el libro prohibido de Enoch. Esta obra antigua nos desafía con sus relatos de divinidades, de ángeles caídos y de secretos celestiales. ¿Te atreves a explorar sus páginas conmigo? No olvides suscribirte y comparte tus pensamientos en los comentarios, siempre en la búsqueda de tu propia verdad. Nos vemos pronto.